Saludos, les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Asociación Civil Medianálisis y de su proyecto, el Observatorio Venezolano de Fake News. Me da mucho gusto tener aquí en la sala al colega periodista venezolano, amigo de esta casa, Gianfredi Gutiérrez, para dar inicio a esta conversación sobre la presencia de la fake news, la presencia de la desinformación en líneas gruesas en las elecciones en Colombia. Gianfredi es un periodista venezolano, ha tenido una amplia experiencia, trabajó con el Cambur, colaboró también durante la fundación de Cotejo, fue una de las firmas fundadoras de Cotejo y desde hace, entiendo más o menos, Gianfredi, hace como un año ya que te encuentras en Colombia dirigiendo, siendo el director de Colombia Check, lo cual, digamos, sin duda es un reconocimiento de tu trabajo, de tu esfuerzo y de tu trayectoria para que pues hayas llegado a esa posición. Bienvenido, Gianfredi, me da mucho gusto comenzar conversando contigo. Buenos días, Andrés. Bueno, estoy por cumplir 15 meses aquí. Ya pasamos el añito. 15 meses, pero todavía no te adaptas al frío bogotano. No. El calor caribe todavía no se ha acostumbrado, digamos, a estas alturas y a estas temperaturas. Gianfredi, en el caso del trabajo que ustedes hicieron en Colombia Check, ¿cuáles fueron, diríamos así, como las fake news más sonadas, aquello que tuvo más impacto en materia de noticias falsas o contenidos falseados en el contexto de la primera vuelta, diría, para empezar? Y luego analizamos lo que ha ocurrido en esta segunda vuelta de cara a las elecciones que finalmente van a ser el próximo domingo 19. En esa primera vuelta, ¿cuáles fueron como los contenidos falsos que los que trabajaron ustedes, obviamente, en Colombia Check, que tenían mayor viralización, que tuvieron mayor interés del público? Bueno, lo primero que, digamos, destacó en temas de desinformación, de narrativas que eran tanto estigmatizantes como con el intento de confundir o de falsear, como estás diciendo, fueron los ataques personales. Cada vez que surgía un precandidato o al final cuando Fico Gutiérrez y Gustavo Petro perfilaban como los dos principales candidatos de las fuerzas políticas mayoritarias, antes de que pasara el fenómeno Rodolfo Hernández, eran ataques dirigidos a desacreditar el pasado o las presuntas malas relaciones que tenían los candidatos con personajes indeseables. La típica es la fotografía con Pablo Escobar. Usualmente se había puesto hace 4 años a Uribe, desde hace un par de años a Petro y hace 6 meses apareció Fico. Es decir, todos además viajaban en el tiempo porque los colocaban en fotografías que no hubiesen podido ser reales, ¿sí? La que usaban de Petro era en un encuentro con Chávez en la que Pablo Escobar ya tenía 6 meses muerto, por ejemplo. O la de Fico Gutiérrez, Fico hubiese tenido unos 4 o 5 años cuando Pablo Escobar estaba en esas fiestas en la catedral, ¿no? Pero básicamente, y esto ha pasado en todos los países y seguramente se sigue repitiendo en Venezuela, la evidencia o la coherencia no es lo que importa en la desinformación, porque la gente ya tiene una sospecha, unos miedos y busca información que confirme esos miedos. No le importa que tú le digas, bueno, Fico no había nacido o ya habían matado a Pablo Escobar, sino que tú creías eso. Entonces, las grandes narrativas eran de ataque. Cuando el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, se lanzó al ruedo, toda la desinformación que había era si él había tenido realmente una relación directa con la muerte de una paciente a la cual tuvo que ir a Estados Unidos a hacerse una cirugía muy complicada porque no quiso hacerlo en el sistema en el sistema de salud colombiano bajo las formas en que este tenía, ¿no? Sino que, digamos, hubo un desencuentro entre las políticas de salud y lo que ella requería, ¿no? Pero entonces, eso, digamos que no está tan claro y la desinformación es muy banal, ¿no? Es decir, es culpable o no es culpable o sí tuvo que ver.
era muy llano. Lo segundo fue atacarlo porque había nacido en Chile y que si era o no verdaderamente presidenciable, y muchos ataques personales sobre lo que había escrito en su blog hace 5 años o 10 años. Pero eso, digamos, fue solo un precalentamiento, Andrés, porque después, cuando Petro y Francia Márquez y Fico y el hijo de Lara Bonilla habían llegado, digamos, cerca a la primera vuelta, entonces los ataques personales se volvieron, digamos, más virulentos, ¿no? Ataques sexistas y ataques racistas contra Francia Márquez, incluso de calificarla de King Kong, o de atacarla por su bueno, anterior simpatía con Hugo Chávez. Y con Petro, bueno, obviamente todo el pasado sobre su vinculación con el M-19, pero lamentablemente se usaban narrativas que no eran verdaderas, ¿no? Como que Francia Márquez tenía muchos contratos con el gobierno, o que Petro había estado involucrado en secuestros, en asesinatos, en bombardeos, y a Fico Gutiérrez una relación directa con la oficina de Envigado, que es lo que surgió después del cartel de Medellín, lo que llaman acá la donbernabilidad, que era el acuerdo entre Don Berna y la reducción de los homicidios. Es decir, que ya no era contra las ideas, ya no era contra, digamos, sus propuestas, sino toda la desinformación era para mostrar a cada uno de ellos en su juventud con los peores amigos posibles. En esa primera vuelta, dado que el señor Rodolfo Hernández no era favorito, digamos, ¿hubo campañas de desinformación sobre Rodolfo Hernández o era una figura relativamente secundaria hasta prácticamente que hubo la primera vuelta, no se concentraron mucho estas campañas en él? Te pregunto, porque uno desde afuera observó que sí, sobre Petro, digamos, había una producción desinformativa importante, ¿no? Te lo voy a poner al revés. Colombia Checa ha publicado 3.700 chequeos en 6 años. Hasta la primera vuelta, solo 3 eran sobre Rodolfo Hernández. Es decir, no era una figura ni atacada. Todo esto que te estoy diciendo contra Francia, contra Gaviria, contra Fico, no existía contra Rodolfo, porque solamente era el viejito de TikTok, ¿no? Era el exalcalde que le había dado una cachetada a un concejal, ¿no? Era una cosa vistosa, sí, rimbombante, pero no parecía que estaba sucediendo eso. Por tanto, las bodegas, como le llaman aquí a las granjas o a los laboratorios, no se habían perfilado contra él. Esto cambió, obviamente, mientras se fue acercando la segunda vuelta, y ahora, digamos, para balancear pocos chequeos, ahora hacemos muchos chequeos sobre Rodolfo Hernández. Claro. Pasó a ser también, obviamente, es posible, tiene tanto chance en este momento de ser presidente como Petro de ser el próximo presidente de Colombia. Lo coloca como en otra dimensión, digamos, ¿no? Pero es distinto, porque lo que está pasando con Rodolfo no es que le inventan cosas, sino que le sacan las cosas que él dice descontextualizadas. La más famosa, obviamente, todo el mundo sabe sobre Hitler. Él quiso decir Einstein, pero dijo Hitler. Claro, no es tan fácil de tragar. O la disculpa que dijo hoy sobre no debí referirme a la Virgen de esa manera, ¿no? Pero a pesar de que sean lapsus o fallas lingüísticas o un mal discurso, lo que dice es terriblemente malo, ¿no? O es muy impopular. Entonces, eso se ha visto reflejado en las encuestas. Es decir, él partió con casi un empate técnico, y las encuestas siguen señalando que hay un empate técnico, pero vemos cómo su imagen personal ha aumentado el rechazo. Porque además él tenía un espacio de desconocimiento. Después de la primera vuelta, 1 de cada 3 colombianos no sabían que era Rodolfo Hernández. Se estaban enterando porque le había ganado a Fico, un poco como Pedro Castillo en Perú. Pero entonces ahora ese espacio de desconocimiento se está llenando con espacio de rechazo, ¿no? Porque no solo porque antes decía promesas un poco irrisorias como voy a llevar a los colombianos a conocer el mar, sino que ha ofrecido regalar drogas a los adictos.
según sus propias palabras. Entonces, en la memecracia, como sabes, la gente pone como universidad gratis o drogarse frente al mar gratis, ¿no? Para ridiculizar sus ideas. Y ha pasado algo más sorprendente. Todas las campañas eran tengamos miedo de Petro, ¿no? El narcochavista que viene a cambiarlo todo, a hacer el desastre que está pasando en Chile. Y entonces ahora Petro es más status quo, no es outsider. Y ha tenido que empujar la campaña hay que tenerle miedo al misógino, al sexista. Y además tenemos estos estereotipos un poco caricaturizados, porque antes todo era el Chávez mexicano, el Chávez colombiano, el Chávez argentino, tenle miedo. Entonces ahora las señalizaciones son el Trump colombiano, el Trump mexicano o el Bukele argentino. ¿Sí? Es decir, son caricaturas, pero donde podemos banalizar y poner, vas a votar por el Trump o por el Chávez, ¿no? Y un poco como exagerado, porque además estas caricaturas no entran, no se ajustan realmente a cada una de las circunstancias nacionales, pero es fácil, y esta es una de las grandes formas en que la desinformación se hace tan viral, es que banaliza la información, ¿no? Entonces te lo ponen fácil. El adres, ¿usted va a votar por Trump o por Chávez? Justo mencionabas ahora, Gianfredi, una cifra importante de de todos esos chequeos que ha hecho Colombia Check en todos estos años, más de 3.000. Tuvieron mucho trabajo en la primera vuelta. ¿Tienes la cifra de cuántos chequeos realizaron en la campaña electoral hasta que llegó la primera vuelta el 29 de mayo? Sí, tenemos afortunadamente una cifra. Nosotros hicimos 125 chequeos hasta la primera vuelta, partiendo desde que se lanzó el primer precandidato Alejandro Gaviria, ¿no? Pero te puedo decir que de los 125, 25 los hicimos en el fin de semana previo a la primera vuelta. Porque, digamos, se dispara la desinformación. Pero hay dos hallazgos, digamos, sorprendentes durante la primera vuelta. Uno, que la desinformación no fue tan alta como sospechábamos. Es decir, habíamos venido del paro nacional, en un país donde no había habido protestas como las conocemos en Latinoamérica, como las conocimos en Venezuela, sino hasta el 2019, antes de ese año, por la guerra, por la policía militarizada, o porque todo estaba alrededor de la guerrilla y de la guerra contra las drogas, no había permitido este tipo de manifestaciones. Cuando en 2021 surgió el tercer año consecutivo de protestas, la desinformación fue extremadamente alta e insuperable. No pudimos ni rasgar un poco de todas las fotos, videos, memes, videos que decían lo que iba a pasar, ¿no? Incluso una aquella de que si protestabas durante 30 días seguidos había que cambiar la constitución, lo que era producto de un país que no protesta, digamos, o que no protesta de esa manera, masivamente. Entonces todos decíamos, bueno, imagínate, cuando llegue la primera vuelta va a ser aún peor, va a ser una locura, va a ser... y no fue, insospechadamente no fue tan alta la desinformación, sino que se identificó como de mucho reciclaje. La misma foto de Pablo Escobar, los mismos mitos que se habían dado en el plebiscito, viene la ideología de género, todos los niños van a perder su sexo por orden del Estado, ahora hay una nueva de Francia Márquez, es santera, por tanto es anticatólica, lo cual es un poco raro para los venezolanos, ¿verdad? Eso de ser santero y no católico, bueno, y no las dos cosas al mismo tiempo. Claro, sí. Pero acá es una cosa que es tan distinta que incluso temas como en algunos círculos practicar yoga o leer el horóscopo no coinciden con ser católicos, ¿no? Entonces para un venezolano es como muy sorprendente. Y lo otro es que los venezolanos vienen a votar a favor o en contra de Petro, que era una narrativa que esperábamos, nunca sucedió. Ni siquiera entre los candidatos. Los candidatos no se molestaron en decir qué iban a hacer con los venezolanos en su gobierno, a pesar de que somos el 4% de la población. 1 de cada 24 habitantes en Colombia es un venezolano sin doble nacionalidad, o no es hijo de colombianos. Es decir, es una cantidad importante y los candidatos no lo tocaron y la desinformación tampoco lo tocó. Aquí lo que se encontró fue Chile. Chile fue el gran referente, pero además desde la desinformación, ¿no?
En Chile acaban de expropiar las pensiones y eso es lo que viene a hacer Petro. En Chile acaban de aprobar la reelección inmediata y eso es lo que va a hacer Petro. Es decir, cosas que se estaban discutiendo en la constituyente han llegado aquí como medidas de Chile y el gran desastre de lo que está sucediendo en Chile. O sea, esa estigmatización más del gobierno de Boric, desinformando, porque en realidad buenas partes de lo que estás comentando no lo ha decidido el gobierno de Boric, sino son parte de lo que se supone va a ser la constitución, que todavía incluso debe ser votada en el caso de Chile. Y en el caso de ustedes allí con Colombia Check, ¿tienen en esta experiencia que has tenido allí, pues, y en particular en esta campaña electoral, estas desinformaciones, esta lógica en el contexto de la campaña, de generar esta desinformación que me has dicho que no fue tan grave, proviene de los comandos de campañas adversarios? ¿Se puede identificar eso como el origen en el contexto particular de estas elecciones? ¿O son, digamos, las mismas dinámicas de desinformación que han venido acompañando a Petro por 4 años y que no tienen solamente que ver con la campaña, si fuese el caso de Petro, por ejemplo? Bueno, hay dos cosas muy importantes para entender de dónde viene la desinformación. Lo primero es que hace 4 años la desinformación solo venía de grupos de Facebook asociados con la derecha o la centroderecha, tipo anticomunistas, antinarco no sé qué, anti-FARC, salvemos a Colombia, ¿no? Pero ahora hay una especie de guerra de comida, yo la llamo así, de todos contra todos. Ha surgido una cantidad de portales pseudonoticiosos, algunos imitando los nombres o los logos de medios muy conocidos, nacionales e internacionales, para atacar a todos los candidatos. Ya no es una desinformación que viene desde la derecha para decir que viene el narcosocialismo o la ideología de género, que viene la brujería, sino ahora es una guerra donde todos los candidatos fueron atacados y con portales de muy dudosa credibilidad creados apenas hace unos días, tres semanas, unos meses, o que al investigar sus dueños son personas que han sido condenadas penalmente por corrupción o por malversación de fondos o por compra de votos. E incluso hubo un portal que surgió para decir que Rodolfo Hernández tenía la viruela del mono y tenía apenas una semana de creado y todas las noticias eran copiadas de otros portales, pero con unos titulares amarillistas, una especie de Dollar Today, ¿no? Pero solo publicaron 10 noticias, nada más. Lo único importante era que ellos pudieran posicionar que Rodolfo Hernández tenía la viruela del mono. Y se basaban en algo, como siempre, que era medio verdad, que era que Rodolfo había dicho que no iba a asistir más a debates ni entrevistas en los medios de comunicación, sino ya ir a las plazas públicas. Y este portal tenía la primicia de que la verdad verdadera es que tenía la viruela del mono. Eso por un lado, ¿verdad? Que surgieron, digamos, estos ataques hacia todos lados. Y segundo, es que la mayoría de la desinformación que corre en redes sociales no proviene directamente de los candidatos, sino de sus colaboradores más cercanos. Es decir, los senadores o las figuras más cercanas, María Fernanda Cabal en el caso de la derecha, o Roy Barreras y Gustavo Bolívar, muy conocido por las narcotelenovelas, son quienes disparan, digamos, en Twitter las fotografías, los memes, e incluso desde la derecha el diseñador Mario Hernández es un conocido desinformador, donde lo que hacen es relanzar los memes, las fotografías, videos, mentiras, capturas de trinos falsos, que es muy usual aquí. Miren lo que dijo Petro, miren lo que dijo Uribe, miren lo que dijo Duque y lo borró, o lo dijo hace 8 años y por eso ustedes no lo recuerdan. Entonces la desinformación viene es de estas personas que están alrededor y el costo político es mucho más bajo que si lo dice el candidato. Y incluso es muy fácil decir aparto de la campaña a este o a aquel. En ese sentido, Petro ha sufrido como las más importantes bajas porque ha tenido que
separar a Piedad Córdoba, que creo que era un activo un poco tóxico, y ahora lo ha tenido que hacer con los senadores relacionados con los llamados petrovideos. Los petrovideos, que son estos videos donde ellos admiten que iban a destruir el centro, después que iban a atacar a unos candidatos, cómo iban a lanzar campañas de desprestigio, e incluso cómo iban a controlar cuando se supieran cosas sobre la campaña. Pero básicamente no han sido los candidatos, sino quienes están alrededor, quienes han lanzado más desinformación, quienes han viralizado estas narrativas. Gianfredi, y vayamos ahora al tema de la audiencia. ¿Ustedes percibieron mayor interés en los contenidos que ustedes han generado en relación con la campaña, precisamente en la campaña? Es decir, ¿observaron mayor número de lectoría, más interés en sus mensajes en las redes sociales? ¿Sintieron o vivieron ustedes que esta campaña también les conectó en mayor medida con la audiencia, o se mantuvo, digamos, una audiencia ya habituada a buscar los contenidos falseados? Sí, no. A buscar las verificaciones que ustedes hacen, mejor dicho. Claro, bueno, pues ambas cosas. Es decir, sí, tuvimos un aumento en la lectoría, digamos, muy relacionada con las dudas que la gente tenía sobre si era verdad que Petro, Rodolfo o Fico tenían esos amigos indeseables, o si era verdad que habían dicho estas cosas. Pero así como la campaña tuvo este uso de reciclaje de desinformación del 2018, incluso del 2016, no hubo un ambiente tan hiperelectoral como sospechábamos. Así como tampoco hubo tanta desinformación, tampoco hubo un interés exacerbado como también sospechábamos. Incluso un informe de la misión de la Unión Europea, que ellos, antes de publicarlo, se reunieron con nosotros para preguntarnos si nosotros habíamos encontrado lo mismo, y justamente era que el país no se polarizó o no entró en el modo electoral tan grande como se esperaba. Incluso todavía tenemos en nuestras 10 o 15 noticias más leídas mitos astronómicos sobre si es verdad que las tormentas solares o el afelio va a hacer esto, e incluso la desinformación que afecta a los migrantes venezolanos, y que nosotros tenemos un proyecto que específicamente atiende esta desinformación, es muy leída. Y además te doy un ejemplo perfecto. El día de la primera vuelta, la noticia, la verificación más leída en las últimas 24 horas no tuvo que ver con la primera vuelta, sino una verificación sobre si era verdad que a los venezolanos los iban a deportar si no habían llenado el registro único de migrantes hasta el día anterior. Es decir, que el país, aunque sí está polarizado y la conversación en redes sociales y en WhatsApp se ha vuelto muy agresiva, la polarización nos recuerda incluso lo que vivimos en Venezuela, como que tú deshumanizabas al otro. No puedo creer que los petristas crean en esto, no puedo que los rodolfistas vayan a votar por esta persona, pero aún hay mucho interés de las audiencias en esos otros mitos que no tienen nada que ver con la política ni con lo electoral. Acá tenemos, Gianfredi, un comentario que hace Mariela Valenzuela, nos está siguiendo por Facebook. Ella dice: me resulta impresionante cómo las campañas de desinformación en épocas electorales se parecen tanto en Colombia como en Venezuela. ¿Qué opinas, Gianfredi? ¿Sí son tan parecidas con este comentario que hace Mariela? Uno puede encontrar similitudes, pero yo creo que es injusto, o creo que no llega realmente a su justa dimensión comparar desinformaciones entre países, porque cada país tiene unas circunstancias realmente muy distintas, ¿no? Por ejemplo, acá acusar a una candidata de practicar la santería como algo malvado no podría suceder en Venezuela, ¿no? O impulsar, digamos, narrativas de ataque racial no tendrían el mismo peso, digamos, en Venezuela. Más bien, aquí esperábamos que se hablara mucho de Venezuela, y se habló mucho más fue de Chile, ¿no? La llegada
del socialismo a Chile. Y me recuerda un poco cuando estábamos en Venezuela y la gente decía, mira, es verdad que el Partido Socialista Obrero Español va a llegar al poder a España y se va a acabar España, o es verdad que Biden es un socialista y va a acabar con Estados Unidos, ¿sí? Es decir, digamos un poco que desde el trauma, del estrés postraumático venezolano, hemos confundido un poco el análisis geopolítico con que en todos los países sucede lo mismo, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta dar los contraejemplos de Ecuador o Uruguay, donde no solo gobernó o gobierna la izquierda desde hace muchas décadas y aún siguen llegando migrantes venezolanos o no se acabó con la economía. E incluso pudiésemos dar el ejemplo de Bolivia, donde podríamos hablar de violación de derechos humanos, persecución de la prensa, criminalización de la protesta de la oposición, pero la economía sigue siendo bollante, más de 15.000 venezolanos viven en Bolivia. Entonces, está bueno comparar, pero no hay que exagerar de que en cada país está sucediendo exactamente lo mismo. Gianfredi, hay otro comentario acá que nos hace llegar Mardi Castillo. Ella te pregunta, ¿crees que la difusión de desinformación difundida a través de los anuncios pagados en Facebook lleve a esta plataforma a fijar restricciones? Pues eso es lo que nosotros, los fact-checkers unidos en la International Fact-Checking Network, y lo sabes bien, tenemos las grandes preocupaciones. El papel de las plataformas en la salud internacional de las democracias. Porque lamentablemente las plataformas no están haciendo su trabajo. Y tenemos un ejemplo, digamos, patético en Brasil, como un diario tuvo que denunciar que había 32 verificaciones que habían hecho los distintos fact-checkers de Brasil, que habían reportado en la plataforma de Facebook, en el programa de Facebook de verificadores independientes, y que no fueron etiquetadas adecuadamente o apropiadamente como se había acordado o como se hace cada mes, cada año que nosotros reportamos desinformación. Es decir, Facebook permitió que Bolsonaro y su gabinete distribuyera desinformación fallando en los propios acuerdos que tenía en su programa. Y además tenemos siempre las dudas de cuál es la diferencia entre la violación de las normas comunitarias y la desinformación o el programa de verificación. Pasa mucho de por qué censuraron la cuenta de Uribe o de Maduro y no la de este otro o esta otra. No queda muy claro, es decir, no sabemos cómo Twitter decide eso. Y muchas veces, Andrés, nos pasa que la audiencia nos pregunta que por qué le cerraron su cuenta o por qué le restringieron el acceso a la plataforma por culpa de Colombia Check, ¿no? Muchas veces la gente no entiende que está compartiendo desinformación y nos dice, yo no solo lo dije por preguntar, o yo no estaba segura, o yo no lo hice con mala intención. O la gente no entiende por qué decir marico o marica, que es algo que conversamos constantemente en las plataformas, puede llevar a bloquearlos, ¿no? Y Facebook a veces dice que realmente no sabe cuándo es un chiste o cuándo es un ataque o los humanos se equivocan. Y mucha gente confunde el trabajo de la verificación con las normas comunitarias. Es decir, Facebook o Twitter pueden tener algo medio confuso sobre cuáles son los memes que aunque parezcan humor, a veces sí son ofensivos o son potencialmente tóxicos con lo que hace la verificación. Pero, en resumen, estamos hablando ahorita con YouTube desde la International Fact Checking Network porque es una plataforma que no tiene ningún programa de etiquetado de desinformación, que no está reportando a las audiencias que algo ya ha sido verificado por terceros, y finalmente las plataformas no están haciendo suficiente o no están haciendo todo lo que hemos sugerido los verificadores en el mundo. Acá nos hace también una pregunta, bueno, nos hace un comentario Radamés Graterol, nos saluda desde el Tocuyo en el estado Lara, dice que una excelente exposición, Gianfredi. Él pregunta, ¿qué tanto impacto, y esto nos abre un tema que lo tenía pendiente de abordar, que tiene que ver con esta segunda vuelta? ¿Qué tanto impacto, pregunta Radamés, qué tanto impacto ha tenido la desinformación en la intención de voto, si es posible medir esto, de cara a la segunda vuelta?
Lamentablemente es muy difícil asociar la desinformación con la intención de votos. No hay ningún estudio en el mundo que señale específicamente que alguien vio un meme o vio una verificación y va a votar por candidato A y fue el candidato B. Lo que se ha encontrado es que el papel de la disinformation y la misinformation, lo que todos en español llamamos desinformación o fake news, hace que la gente dude sobre la democracia, dude sobre el papel de los entes electorales y sobre los resultados. Es decir, se ha instalado a través de la desinformación la duda de que si la democracia es el mejor sistema posible o si los resultados son los que nos están dando. E incluso, esto lo podemos ver en Colombia con un 5% de personas que dicen que van a votar en blanco en las próximas elecciones. Es decir, personas que no creen en el sistema o no encuentran en los dos candidatos posibles una opción o que tratan de mostrar el rechazo en eso. La desinformación, lo que hemos encontrado es el gran descrédito. Y en Colombia pasa además que todos los partidos políticos y todos los espectros han cantado fraude en la primera vuelta, algo que no solía suceder. Normalmente era Petro y la izquierda quienes decían que siempre les hacían fraude. Pero ahora estamos viendo que todos los partidos, incluso el Centro Democrático, el partido gobernante, ha dicho que les han hecho fraude. Es decir, es transversal la duda. Y el gran temor es que no importa quién gane, va a ser alguien que va a ganar con la inmensa duda de que ganó con trampa o de que no ganó el otro porque hicieron trampa. Acá hay una pregunta más técnica en general sobre la sociedad colombiana y la desinformación. No sé si tú tengas un dato sobre esto, Gianfreddy. Luinerva Márquez dice, ¿se tiene algún registro de los porcentajes por estratos sociales que compartan más o menos la desinformación? Es decir, la relación entre sectores sociales, estratos sociales y desinformación. ¿Hay algún estudio que se haya hecho en Colombia sobre esto? Yo creo que no lo hay y no creo que se pueda hacer en ningún país del mundo porque justamente la trazabilidad de la desinformación o la falta de esta trazabilidad es lo que hace que no sepamos quiénes son los que crean la mentira, ¿no? Aquí le llamamos bodegas, allá laboratorios, pero realmente nunca podemos saber exactamente quién nos está impulsando. Lo que sí hemos encontrado, Andrés, es que aquí hay portales que no atacan solo a un candidato, sino atacan a varios, e incluso de ambos espectros. Es decir, que la desinformación siempre tiene el fin último de confundir completamente, ¿no? Entonces tú digas, ya no sé en qué creer, ya no sé en qué medio creer, y surgen estas nuevas figuras del influencer. Tenemos ahora youtubers en el Congreso de Colombia, justamente a raíz de esto, ¿no? Youtubers que han podido posicionar sus ideas y que han llegado al Congreso, que han entrado en las listas, justamente por este descrédito total. Entonces no es posible saber quiénes son los que están emitiendo. Si es más fácil ubicar quienes creen y multiplican la desinformación, distintos estudios en transfronterizos, como el que hizo Chequeado, como el que hizo junto a First Draft y Africa Check, encontró que no importa la nacionalidad, el género, la posición socioeconómica, hay tres grandes grupos que comparten y creen más desinformación. Uno, las personas que no fueron a la universidad, porque son muy jóvenes o porque se les pasó la edad o por sus circunstancias personales nunca fueron. Segundo, las personas que están ideológicamente muy identificados. No importa si tienes un PhD o si eres negro, blanco, mujer, hombre, joven o viejo. Si tienes eso, ese posicionamiento ideológico, eres muy vulnerable. Y tercero, las personas mayores de 65 años, que también tienen una vulnerabilidad especial relacionada con la alfabetización mediática digital. Entonces, sí, si eres muy joven y no has ido a la universidad o nunca fuiste, si eres mayor de 65 años o si tienes posiciones ideológicas muy fuertes, eres especialmente vulnerable a la desinformación. Hay dos comentarios, uno lo hace Carla Torres, el otro lo hace Rosender. Están relacionados con el tema de Venezuela y la desinformación en Colombia en el marco de las elecciones. Pregunta, por ejemplo, Carla, en el país circuló desinformación sobre Petro. La cercanía entre ambos países terminó llamando la atención de las audiencias también en Venezuela, además de que varios medios de verificación también abordaron el tema de la campaña. Esto es lo que comenta Carla y
conectado con eso, Rosender Evíes dice, ¿qué tanto afecta la desinformación a los electores colombianos que viven en Venezuela? Sí, se puede determinar eso, pues obviamente, Gianfredi, ¿no? Y si esto ha tenido algún impacto en el ejercicio al voto de aquellos venezolanos que viven en Venezuela, aquellos colombianos que viven en Venezuela. Igualmente, es muy difícil, digamos, medir específicamente, pero sí podemos encontrar que la desinformación se ha regionalizado. Así como en el 2016 la desinformación era distinta para la gente que vive en la costa, para la gente de los estratos, para la gente en los pueblos rurales, es decir, se crearon campañas de desinformación específicas dependiendo de tu posición socioeconómica o dónde vivías. Aquí podemos encontrar cómo obviamente las mentiras sobre Petro, digamos, tienen más cabida en los estratos más altos o en las zonas más alejadas de la costa. Mientras pasa lo contrario con Fico. Es decir, donde tienes tus simpatizantes, la gente no cree las mentiras al respecto. Pero es un tema de prejuicio, ¿no? Si yo soy petrista, no creo los ataques contra Petro, y si soy rodolfista, no creo los ataques contra Rodolfo. Pero es muy específico el tema de Santander y la frontera, porque justamente tenemos un candidato santanderiano que fue alcalde de Bucaramanga, y ahí lo que sí hemos encontrado es que los intereses de búsqueda, los intereses de las personas tienen que ver con corroborar lo que ya sospechan sobre Petro, o corroborar lo que ya las simpatías que tienen con Rodolfo. Y entonces probablemente esos bastiones electorales lo que impulsen que la gente crea o no crea o no busque desinformación. Entonces, si pensamos en la frontera, te lo voy a decir como alguien que me preguntó, ¿es verdad que si los venezolanos pudiesen votar, ninguno votaría por Petro? Entonces, esto es lo que está, digamos, porque esta persona que me lo preguntó no lo podía creer, era una académica, decía, no puedo creer que la nacionalidad esté atada a eso, la gente seguramente es un grupo diverso y tal. Yo explicándoles por qué era así, entonces seguramente en los Santanderes pasa así, ¿no? En los Santanderes la desinformación sobre Petro debe tener, o lo que hemos encontrado, tiene mucho más interés que en otros lugares justamente por esta interacción con la frontera, esta relación con Rodolfo y porque los venezolanos si pudiesen votar no votaríamos por Petro. Acá tenemos un comentario relacionado también con el tema Venezuela-Colombia, lo hace César Heredia. Él se pregunta a propósito de lo que comentabas, que el tema de la presencia de migrantes venezolanos no fue tema de campaña en estas elecciones. Él se pregunta cómo si hay interés entre los venezolanos residentes en Colombia acerca de estas elecciones y si hay, se conoce cómo permea la desinformación entre la comunidad de migrantes venezolanos dentro de Colombia. Lo primero, no tengo unos datos, digamos, duros, pero sí te puedo dar unos datos anecdóticos. Con todos los colombo-venezolanos que he hablado, me han dicho lo mismo. No me interesa votar. No quiero votar. Ya voté demasiadas veces. La mayoría de los colombo-venezolanos, es decir, venezolanos de origen colombiano por sus padres o sus abuelos, no tienen inscrita la cédula, no les interesa, digamos, entrar en el debate político, sobre todo porque siempre les preguntan lo mismo. Y además en los grupos de migración suele haber un desinterés absoluto en quién va a ganar, ¿no? Digamos, el análisis sobre la política colombiana es más o menos heredada, ¿no? No importa quién gane, si no trabajo no como, lo importante es que yo pueda echar para adelante, algún día me voy a ir de Colombia. Entonces no hay un interés, digamos, tan grande. Sobre la desinformación en grupos o en las comunidades migrantes o colombianos retornados, sí, desde junio del año pasado tenemos un proyecto específicamente dedicado a detectar, monitorear y verificar desinformación que afecta a los migrantes.
porque hasta junio lo que había era desinformación sobre los migrantes, ¿no? Si las mujeres son robamaridos, si los hombres son todos malandros, si la delincuencia o la inseguridad está muy relacionada con la llegada de migrantes, y eso era lo que se verificaba. Y desde junio empezamos a verificar cosas que afectan o nos afectan a los venezolanos. ¿Qué va a pasar con el permiso temporal de protección? ¿Cómo se implementa el estatuto? Si con el PPT puedo casarme, sacar la licencia, sacar el RUT, que es el RIF colombiano, etcétera. Es decir, lo que hemos encontrado es que, uno, hay estafas muy seguidas de inscríbase aquí para que le llegue una ayuda del gobierno, o para que un influencer le haga llegar un mercado, o para que usted ingrese en el programa de ayuda. Dos, estafas sobre documentación colombiana y venezolana, ¿no? La apostilla, la cédula, el pasaporte, pero también documentos colombianos. Tercero, los mitos sobre la regularización. ¿Qué va a pasar con los venezolanos cuando se regularicen? Si vamos a poder votar, si vamos a poder cobrar ayudas del gobierno, etcétera. Y la última es sobre los discursos sobre los migrantes. Y aunque ha habido muy poco, sí ha habido, digamos, dos grandes tendencias. Una, que Fico tenía un gran apoyo a que vamos a continuar con las políticas de apoyo a los migrantes y no reconocimiento del gobierno de Maduro. Y la de Rodolfo Hernández de los que vienen, la mayoría de los migrantes que vienen son pobres, no están vacunados, están enfermos, e incluso en su programa de gobierno dice que hay 800.000 venezolanos potencialmente deportables, lo cual es absolutamente falso, porque él confundió, digamos, etapas de la regularización con ser deportado, ¿no? Pero fue una mentira, ¿no? Pero básicamente, e incluso en su programa de gobierno dice que cuando él sea presidente va a investigar si es verdad que hay o no xenofobia, o si los venezolanos realmente somos culpables de la inseguridad. Es decir, él relacionó que no es xenofobia si es verdad que somos culpables de la inseguridad, ¿no? Y Petro, digamos, no ha habido desde Petro algo demasiado contundente, salvo algunas vagas ideas sobre que va a continuar con la política del Estatuto Temporal de Protección, pero no ha habido algo a favor o en contra, especialmente del tema de los migrantes. Pero esas cuatro ideas que les dije son lo que principalmente corre en los grupos de Facebook y WhatsApp de venezolanos y colombianos retornados. A propósito de esto, Yamile Jiménez, quien es una colaboradora del Observatorio de Fake News en el estado Táchira, ella vive en San Cristóbal, pero nos comenta que ha ido con frecuencia a Cúcuta y allí ha podido notar que la gente comenta principalmente noticias y contenidos falseados. Aprovechando esto, te pregunto, ¿hay lugares geográficos en Colombia donde circulen más las noticias falsas? ¿Se puede, digamos, acercar a esa percepción o de nuevo estamos en algo donde es muy difícil medir esa trazabilidad? Creo que es muy difícil, pero hace falta entender algo de Colombia, digamos, en comparación con Venezuela. Colombia es un país absolutamente centralizado en las 5 o 6 ciudades más grandes. A diferencia de Venezuela, las carreteras y las autopistas no son un bien común que recorran, digamos, todo el país. Para viajar de Barichara a Bucaramanga, algo similar a viajar de Valera a Mérida, en Colombia tú te echas algo así como 9 horas. El estado de la infraestructura vial en Colombia es, digamos, muy pobre en comparación con Venezuela, donde, digamos, a pesar de todo lo que ha sucedido en los últimos 15 años, hay carreteras y autopistas y puentes y túneles en todo el país, y aquí se inauguran túneles que tardan 25 y 30 años, ¿no? Y algo similar está pasando con la infraestructura de telecomunicaciones. Es decir, en la mayoría de las conexiones de alta velocidad o buenas o la amplia oferta se concentra en estas ciudades, en las 5 o 6 ciudades más urbanizadas. Pero incluso si tú piensas en una ciudad como Cali, que te suena como referencialmente capital de la salsa, o como un lugar importante, un puerto importante, el 70% de la ciudad no tiene
no tiene cloacas. O las desigualdades raciales o de pobreza son muy altas en ciudades como Cali. Es decir, es un país que tiene mucha concentración de su infraestructura y de las posibilidades de obtener trabajo, ¿no? Por tanto, digamos, creo que la desinformación se concentra en los centros urbanos, porque es donde hay internet, pero al mismo tiempo la verificación también está supeditada a la posibilidad de conectarse a internet, ¿no? Por eso es que cuando hicimos o estamos implementando nuestro proyecto de desinformación sobre Venezuela, que afecta a los venezolanos, nos juntamos con el Bus TV y estamos haciendo papelógrafos y estamos haciendo boletines radiales, porque justamente lo que hemos encontrado es que muchos venezolanos están en Arauca o están en zonas fronterizas selváticas, no necesariamente están todos en Bucaramanga, en Cúcuta. Y entonces era importante llegar a través de estos instrumentos fuera de línea y que además ya conocieran desde Venezuela. Te saco, Gianfredi, del tema que hemos venido conversando de la desinformación, y con esta pregunta de Daniel Pavón te coloco más en la capacidad que tienes tú, tu mirada como periodista analítico. Se pregunta Daniel Pavón, y es algo que nos parece relevante: ¿cuál sería el futuro del periodismo colombiano, o cuál, a tu juicio, cuál podría ser el futuro del periodismo colombiano bajo una presidencia de Petro y bajo una presidencia de Hernández? Te lo planteo de esta manera. ¿Alguno de ellos podríamos considerarlos de entrada como enemigos de un periodismo independiente? Ambos. Y eso es lo que ha determinado la FLIP y ha determinado otros colectivos, incluso los colectivos feministas, que pudiesen decir mejor Petro que Rodolfo, pero ninguno es bueno, ¿no? Con la FLIP es que ambos son enemigos de la prensa, ambos son enemigos del periodismo, porque ambos han atacado directamente a periodistas, a medios, a coberturas. Petro llamando nazis a RCN, por ejemplo, que es un precedente que nos hace recordar y nos hace temblar, pero Rodolfo también atacando a algunos periodistas llamándoles petristas o respondiendo, usted pregunta lo que quiera y yo respondo lo que quiera. Es decir, esos precedentes ya los conocemos, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, y vemos que son dos personas que van a ser terribles o que parecen que son sombras sobre el periodismo, sobre la libertad de expresión, porque justamente tienen estas ideas de que la prensa los ataca o que la prensa está relacionada con mentiras o con propaganda. Entonces diría que ambos serían en distintas formas sombras sobre el periodismo y la libertad de expresión. Acá tenemos otra pregunta, y acá apelo a tu condición, digamos, de periodista de datos, que eres muy agudo en ese tema. Se pregunta Argeno Prat, él nos pregunta lo siguiente: ¿qué tan probable es que ocurra en Colombia, después de estas elecciones del domingo, una crisis política en relación a, dada la diferencia tan pequeña que se espera en las votaciones, es decir, gane uno u otro, se espera que la diferencia sea muy pequeña? Se pregunta Argeno, ¿qué tan probable es que pueda ocurrir, se pueda desatar en Colombia una crisis política institucional después del 19 de junio? Aquí estamos haciendo una proyección, pero aprovecho para repasar contigo lo que también tiene que ver con este cierre de la información que arrojaron las encuestas, donde en general se coincide que están en Colombia en una suerte, digamos, de empate técnico. Bueno, lo primero que hay que decir es que es lamentable que ya no podamos tener acceso a nuevas encuestas, ya no se pueden publicar nuevas encuestas, y eso no permitió, por ejemplo, en primera vuelta que viéramos que se viera el crecimiento de Rodolfo, pero que las encuestas no pudieran reflejar lo que iba a pasar, digamos, con más detalle. Es decir, que aquí tenemos la pérdida de que no vamos a saber si este desempate se va a dar en estos días, y pudiese uno también sorprenderse con los resultados, porque hasta la última encuesta hay un empate técnico, pero esto podría cambiar, ¿no? Y lamentablemente no vamos a tener acceso a estas previsiones, a estas predicciones estadísticas que pudiesen, digamos, explicar eso. Sobre la crisis política, los distintos analistas
como Crisis Group y otros expertos han dejado claro una cosa, ¿no? Los resultados de las elecciones parlamentarias, o al Congreso, perdón, dejaron muy claro esto. Los partidos tradicionales siguen teniendo ascendencia electoral. La mayoría del Congreso está en los partidos que tienen mayor trayectoria, el Centro Democrático y sus aliados. Es decir, que cualquiera de los dos que gane va a tener que, digamos, tratar de alcanzar acuerdos necesarios. Rodolfo lo tiene mucho más cuesta arriba porque solo tiene 2 parlamentarios. Y Petro tiene la minoría más grande, es decir, que aún así tendría que negociar. Pero en Colombia las instituciones realmente tienen mucha fuerza y a diferencia de lo que pudiésemos pensar o comparar con Venezuela, aquí la clase política es muy amplia. Es decir, aquí hay muchos políticos. Entonces es difícil empujar reformas o crisis institucionales importantes, profundas o acabar con lo que existe, porque hay muchos clanes políticos, hay muchos políticos, hay muchos intereses diversos que convergen y divergen dependiendo del tema. Por tanto, yo coincido con estos análisis de que es dudoso que vaya a cambiar el sistema económico o que vayamos a entrar a una crisis institucional. Lo que sí podría pasar es una dificultad de gobernabilidad, ¿no? Si alguien gana con el 51% bajo la sombra del fraude, como les dije, entonces, y con muy poca o con mayoría tradicional en el Congreso, va a ser muy difícil manejar el país o cumplir con las promesas, ¿no? Por eso Rodolfo ha dicho que va a gobernar por decreto, ¿no? Digamos, él está previendo esto, que si pudiese desatar, digamos, una crisis más grande. Mientras que Petro se ha acercado a políticos tradicionales de dudosísima reputación, pero pareciera que está previendo que ante la baja gobernabilidad por los resultados del Congreso o porque tal vez gane con el 51%, necesite hacer acuerdos. Y creo que lo que vamos a ver ahora es un país de acuerdos, un país que probablemente no pueda avanzar en reformas importantes durante los primeros años. Ya para cerrar, Gianfredi, hay una pregunta que hace Mariela Torrealba y también aquí apelo pues a tu condición de periodista que ejerciste en Venezuela con un ecosistema mediático que te tocó también pues para ser periodista en un momento en el cual ese ecosistema de medios cambió y ahora estás ejerciendo en Colombia donde se observa desde afuera un ecosistema informativo diverso y plural. A tu juicio, te pregunta Mariela, ¿qué tan importante es esa existencia de un ecosistema independiente de información como contrapeso a la desinformación? Pues yo creo que es esencial que tengamos una gran cantidad de voces que pudiesen, digamos, cubrir los vacíos informativos que muchas veces los grandes medios dejan, ¿no? Por los intereses, sobre todo en Colombia, donde hay una inmensa relación entre la clase política y los ganaderos, o con las grandes corporaciones y los medios y los clubes de fútbol. Es decir, aquí hay un tejido industrial político-económico muy distinto al de Venezuela, es decir, aquí tienen mucho peso electoral y político los empresarios, lo cual hace muy necesario la existencia de estos medios regionales, hiperlocales y alternativos, y aquí hay muchísimo, como bien dices, ¿no? Aquí hay todo un ecosistema nativo digital, sobre todo de periodismo de investigación, muy grande, aquí hay como, no sé, perdonen la comparación, pero hay como 3 Armando Info o 4, ¿no? Es decir, hay incluso una competencia entre medios por investigar o investigaciones de nicho. Lamentablemente, este crecimiento de medios hiperlocales o regionales también da espacio a la desinformación. Por el clickbait, por la competencia, hemos visto, y es muy usual que nos contacten en Consejo de Redacción y en Colombia Check para dar talleres a medios pequeños, a medios regionales, a medios en La Guajira, en Baupés, en Guainía,
porque los periodistas no tienen las herramientas digitales para evitar la desinformación. E incluso en un departamento en el sur, en la selva, me pidieron un taller porque los periodistas de la gobernación caían en desinformación y no sabían cómo evitarlo. Porque además hemos visto cómo Roy Barreras publicó una foto de Petro con el Papa de hace años y la hizo pasar como reciente, y todas las audiencias preguntaban cómo es posible que la mano derecha de un candidato simplemente no le den telefonazo y le diga, esa foto es reciente. Es decir, y que además que le haya pasado varias veces. Entonces, es necesario, pero no es suficiente, porque básicamente los periodistas necesitamos estar en formación de alfabetización mediática e informacional, y por más alternativos o complementarios que seamos, también los medios pequeños caen en desinformación por estos vicios o por estos vacíos que podemos tener en nuestra formación. Oye, Gianfredi, te agradecemos mucho. Hay algunas otras preguntas que se quedan ahí en el chat, en el tintero. Te agradecemos mucho. Hemos estado conversando con el periodista venezolano Gianfredi Gutiérrez, periodista especializado en fact-checking, periodismo de datos, también con mucha cobertura en temas ambientales. Dirige Colombia Check, una de las principales iniciativas de verificación de información en Colombia desde marzo del año 2021, y tiene una larga lista de colaboraciones con medios. Incluso estoy sorprendiéndome de ver tu currículum, Gianfredi, que también colaborabas con medios en Ucrania, ha colaborado con medios en Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia y obviamente Venezuela. Muy recordado entre nosotros, Gianfredi, por su participación en cotejo.info. Bueno, muchísimas gracias, Gianfredi. Te mandamos un fuerte abrazo y lo mejor para los próximos días, que también ustedes deben estar full de trabajo, ¿no? Así es, van a ser días muy fuertes, y justamente el día después de la segunda vuelta me voy a Oslo, Noruega, al Global FAT, que es el encuentro internacional de verificadores y chequeadores, y espero que no me pregunten demasiado de Colombia y Venezuela. Un gran abrazo, Gianfredi, lo mejor. Hasta Bueno, luego, muchísimas gracias. gracias a todas y todos quienes nos han acompañado. Les invitamos a seguir atentos a las redes sociales de Medianálisis y del Observatorio Venezolano de Fake News para futuras convocatorias de eventos y actividades. Hasta pronto.